¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Continuando el video anterior que hablamos de determinante de una matriz, ahora necesitamos entrar a esta parte central, que es la matriz inversa. Pero para poder saber qué es la matriz inversa y cómo se calcula la matriz inversa, necesitamos lo que hicimos anteriormente, que era determinantes, pero también necesitamos hablar de esta cosita especial que es la matriz adjunta. Y entonces, para poder hablar de la matriz adjunta, tenemos que definir primero la matriz cofactor, ¿ya? Vamos a plantear la definición de una matriz cofactor cuando una matriz es de orden 3×3 y luego pues análogamente esto se aplica para matrices de mayor orden. Pero no te preocupes si el orden es mayor, porque cuando vimos los problemas del examen, las matrices que van a venir a lo mucho van a ser de 3×3. Por ahí te puede venir una de 4×4, pero la idea es muy análoga, ¿ya? No es muy complicado. Entonces vamos a hablar de la matriz de cofactor. La matriz de cofactor es aquella matriz cuyo orden va a ser el mismo orden de la matriz original. Me explico, ¿no? Por ejemplo, si esta matriz A es una matriz de orden 3×3, porque tiene 3 filas y 3 columnas, su matriz cofactor también es una matriz de orden 3×3. Pero se llama matriz cofactor porque los elementos de esta nueva matriz se va a obtener a partir de los cofactores de esa matriz. Y los cofactores de esa matriz vienen a ser los menores complementarios, ¿ya? Que ahorita lo vamos a explicar. Entonces, esta es su matriz cofactor. En esta matriz cofactor, que también es de orden 3×3, por lo tanto va a tener 9 elementos, lo primero que tienes que hacer tú para descubrir esos 9 elementos es colocar el signo. El signo sigue la regla práctica, ¿no? El primer elemento más, menos, más. Esto es una reglita que debes seguir, ¿no? Si acá es más, en la siguiente fila vendrá menos, más y menos. Y vamos a ir siguiendo la secuencia de signos, ¿no? Más, acá siempre va a ir menos, siempre debe ir intercalado. Más. Ahora, ¿quiénes van a ser los elementos que vamos a colocar acá? Ahí viene lo interesante, ¿no? Los elementos que vas a colocar acá van a ser determinantes, pero no determinantes de matrices de 3×3, sino de un orden más pequeño. En este caso, un orden menos. ¿Ya? Entonces va a ser de orden 2×2. Entonces, por ejemplo, el primer elemento que va a ir acá, el primer elemento de la fila 1 y columna 1, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de la matriz A bloqueando la fila 1 y la columna 1. Si yo bloqueo la fila 1 y la columna 1, me va a quedar EFNP. Eso es lo que coloco acá. EFNP. Obviamente tengo que hacer este cálculo para obtener ese resultado. El siguiente elemento que va a ir por acá, con su signo menos, se obtiene de la fila 1, columna 2. Y eso lo genero de acá. Bloqueo la fila 1 y bloqueo la columna 2. Imaginariamente, pues, ¿no? Bloqueo la fila 1 y la columna 2. ¿Qué me quedaría? DFMP. Entonces, eso es lo que voy a colocar acá. DF y MP. ¿Está bien? El siguiente elemento, que en este caso, como te dije al inicio, va a ir con el signo más, sería el elemento que corresponde a este de acá. ¿Y cómo se obtiene su determinante? Bloqueo la fila 1 y la columna 3. Y lo que me estaría quedando al bloquear la fila 1 y columna 3 es DEMN. DEMN. ¿Ya? Creo que ya entendiste la lógica, ¿no? Entonces es un poquito tedioso, sí, te acepto que es un poquito tedioso, pero hay que tener bastante paciencia para hacer esto, ¿ya? A ver, entonces si me has comprendido, el siguiente, a ver, ¿ya? A ver, el siguiente vete pensando. Por ejemplo, el siguiente va con menos, ¿no? Siguiendo la regla del signo. El siguiente elemento es el que se obtiene de bloquear ¿quién? La fila 2 y la columna 1 de la matriz original. Bloqueo la fila 2 y la columna 1, me va a quedar BCNP. Eso es lo que debes colocar acá. BCNP. ¿Ya? El siguiente elemento, que en este caso sería más, con su más delante, se obtiene de bloquear ¿quién? La fila 2 y la columna 2. Fila 2, columna 2. Quedaría las esquinas. AC, ACMP. Ya está. El que sigue será con un menos delante y su determinante. ¿De quién sería? ¿Ver? Este elemento se obtiene de acá, bloqueando esta fila y esta columna. Sería ABM. ABM. ¿Ya? Y así pues, señores, ¿no? La siguiente fila sería muy parecida, ¿no? Creo que mucho muy grande. Vamos a achicarlo un poquito.
porque no es necesario tanto espacio. ¿Ya? Entonces en la siguiente fila, siguiendo la secuencia de signos, si acá es menos, acá irá más. Y por lo tanto acá va un determinante, ¿no? Ese determinante, sus elementos, ¿quién sería? Este elemento corresponde a él. Entonces bloqueas la fila y la columna. Te quedaría BCEF. BCEF. El siguiente sería con menos. Y por lo tanto ahí va otro determinante. ¿Quién sería ahí? Este elemento corresponde, o este elemento que va a ir acá corresponde a él. Bloqueo la fila y la columna. Quedaría ACDF. ACDF. Y finalmente, ya sé que te me estás cansando, va el último con el más. Y por lo tanto, un determinante. Darte cuenta esos signos, ¿no? Siempre van intercalados. Más, menos, más, tanto en horizontal como en vertical van los signos intercalados. Y por lo tanto, lo que corresponde acá sería de acá, bloquear esta fila y esta columna. Sería ABDE. ¿Listo? Y de esa manera, señores, te sale el determinante, ¿no? O perdón, la matriz cofactor. ¿Ya? Así se define la matriz cofactor. Ahora, ¿para qué es importante definir la matriz cofactor? Para poder hablar de la matriz adjunta. La matriz adjunta se define también exclusivamente para matriz cuadrada. Ojo, todas estas definiciones que estamos dando es exclusivamente para matrices cuadradas. ¿Ya? Si yo tengo una matriz cuadrada, esta es la notación de una cuadrada. R significa sus elementos reales, N significa el orden, cuadrado. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Si tienes una matriz cuadrada, se va a definir su matriz adjunta, que se va a denotar con ADJ. ¿Ya? Adjunta, una abreviación. Y la matriz adjunta no es otra cosa que la transpuesta, que ya hablamos en el video anterior, de la matriz cofactor. O sea, hallas la matriz cofactor y a esa matriz cofactor le toma su transpuesta. Esa transpuesta se define como la matriz adjunta. ¿Ya? Yo sé que esto es un poquito duro de entender porque es un poquito de formulitas, pero vamos a hacer un ejemplo para comprenderlo mejor. A ver, acá te presento una matriz de orden 3×3. Vamos a hallar su matriz cofactor, lo que te acabo de hablar. Para hallar su matriz de cofactor, como esta matriz es de orden 3×3, su matriz cofactor sale del mismo orden. ¿Qué tienes que hacer? A los 9 elementos ponerle su signo, ¿no? Los signos, como te dije, va intercalado. ¿Ya? Va intercalado. Tanto horizontal como vertical. Y lo único que nosotros hay que agregar son los determinantes, ¿no? Un determinante acá, otro determinante acá, y así. ¿Ya? A ver, traten de hacerlo bien ordenado, porque si nos equivocamos, todo nos va a salir mal. ¿Ya? Entonces acá sería el mal. Ya está. A ver, he colocado los elementos ahí. Entonces, ¿qué va a ir acá? Este primer elemento se obtiene de bloquear la fila 1 y la columna 1. Tendría que ir 4, 3, menos 2 y 5. Ese es determinante. El siguiente, que va a ir acá, se bloquea la fila 1 y la columna 2. Tendría que ir 0, 3, 1, 5. 0, 3, 1, 5. ¿Ves? El siguiente, bloqueas esta fila, esta columna, tendría que ir 0, 4, 1, menos 2. Listo. Ya terminaste con la fila 1. Fila 2. Fila 2, columna 1, bloqueo este 0. Bloqueo el 0, elimino la fila y la columna, imaginariamente, ¿no? Queda 2, 3, menos 2, 5. 2, 3, menos 2 y 5. Ya está. ¿Ves? El siguiente, igualito, ¿no? Bloqueo este corresponde a este, bloqueo esta fila, esta columna. 1, 3, 1, 5. 1, 3, 1, 5. Ya está. El que sigue sería correspondiente a él, bloqueas esta fila, esta columna. 1, 2, 1, menos 2. Es sencillo, no es nada del otro mundo, ¿no? Solo hay que tener un poco de paciencia. Vamos a la siguiente y última fila. Fila 3, columna 1. Fila 3, columna 1, bloquea él. Bloqueas esta fila y esta columna. 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3. El siguiente, bloquea esta fila, esta columna. 1, 3, 0, 3. Y finalmente, muchachos, el último correspondería a él. Bloquea esta fila, esta columna y queda 1, 2, 0, 4. 1, 2, 0, 4. Y terminó.
¿Ya? Esa sería la matriz de cofactor. Pero ya vamos a escribir esa matriz de cofactor haciendo el cálculo para ver cómo queda esa matriz. ¿Quién sería esa matriz entonces? Ahí me dictas. El primer elemento, ¿qué te va a salir? ¿Te acuerdas? Esto vimos en el video anterior cómo se calcula, 4 por 5, 20 y le resto menos 6. Como le voy a restar menos 6, menos y menos se hace más. Esto se convierte en un 26. 0 por 5 es 0 y le resto 3, menos 3. Con este menos delante se volvería 3. Acá igual. 0 por menos 2, 0, menos 4. Quedaría acá menos 4. En la siguiente fila, ve que igual. 2 por 5 es 10, menos 6 se vuelve más 6. O sea, sería 16. Pero como tiene el menos delante, menos 16. Acá, 1 por 5, 5 y le restas 3, queda 2. 2 positivo. Acá, menos 2, le restas menos 2. O sea, menos 4. Pero con este menos delante, se vuelve más 4. Igual acá, señores, 2 por 3, 6. Menos 12, sale menos 6. Acá, 1 por 3, 3 y le resta 0. Queda 3, pero con el menos que está delante, menos 3. Y finalmente acá, 1 por 4, 4 y le resto 0. Queda 4. Con el más 4 queda 4. Esa sería, señores, nuestra matriz cofactor. Yo sé que ahorita hablar de la matriz cofactor suena un poco frío, porque uno puede decir, ¿para qué me sirve, no? Pero luego vamos a ver que nos va a permitir calcular de forma directa la matriz inversa. Y la matriz inversa sí nos va a servir bastante, por ejemplo, a la hora de resolver sistemas de ecuaciones. Y los sistemas de ecuaciones se pueden aplicar en muchos problemas reales de las situaciones diarias, ¿no? Entonces, si esta es la matriz cofactor, para agregar acá nomás, aprovechar el espacio, ¿quién sería su matriz adjunta? Acabamos de definir que la matriz adjunta es la transpuesta de la matriz cofactor de una matriz. Si esta es la matriz, yo quiero su adjunta. Si quieres calcular la adjunta, primero hay que sacar la matriz cofactor, pero ya lo sacaste. Pero si ya tienes la matriz cofactor, entonces la matriz adjunta, lo único que hace es sacarle la transpuesta a ella. Acá está la definición. La adjunta viene a ser la transpuesta de la matriz cofactor. Si esta es la matriz cofactor, la adjunta viene a ser su transpuesta. Y en el video anterior se explicó que la transpuesta no es otra cosa que intercambiar fila en columna. Por ejemplo, esa fila, 26, 3 menos 4 se vuelve columna. La fila 2 se vuelve columna. Y la fila 3 se vuelve columna. Esa es la matriz adjunta. Entonces, con esa introducción de matriz cofactor y matriz adjunta, podemos entrar a esta parte, ¿no? Que es la matriz inversa. En el siguiente video que les voy a mostrar, porque acá acabamos simplemente en la definición, ya vamos a ver cómo se calcula la matriz inversa haciendo uso de esto. Pero veamos la definición. ¿Qué cosa es la matriz inversa? Es algo parecido a los números, ¿no? Tú, por ejemplo, en números, cuando tú definías el 2, tú hablabas del inverso de 2. ¿Quién era el inverso de 2? Ah, profe, el inverso de 2 es un medio. Claro. ¿Por qué un medio es un inverso? Porque el producto sale la unidad. Exacto. Si yo tengo el 5 y te pregunto por su inverso, será aquel número que multiplicado con él me da la unidad. Eso es lo que se entiende por inverso. Entonces el inverso de 5 es un quinto. Y esa misma idea vamos a usar acá. Además, tú tienes que entender, por ejemplo, que este 2 por un medio también se puede escribir así, ¿no? Un medio es equivalente a 2 a la menos 1. Entonces algo parecido va a suceder acá. Si yo tengo una matriz cuadrada, si la matriz es cuadrada, esta es una condición esencial, es una matriz cuadrada, pero esa matriz tiene que ser no singular. ¿Por qué tiene que ser no singular? Esa es la condición para que puedas hablar del inverso. Porque en números también, por ejemplo, ¿no? Tú para hablar del inverso tenías que garantizar que el número no sea 0. Porque si el número es 0, su inverso ¿cuál sería? ¿Qué es 0? ¿Por qué el número me da 1? No me vayas a decir 1 entre 0. Porque todos en matemáticas saben que 1 entre 0 ese número no existe. La división sobre 0 no existe. Entonces algo parecido va a suceder acá. Si yo para una matriz cuadrada quiero hablar de su inverso, tengo que darle una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que sea no singular. ¿Y qué significa no singular, profesor? Significa que la determinante de esa matriz, la determinante, que es lo que hablamos en el video anterior, no sea 0. No sea 0 significa que debe ser un valor diferente de 0. O sea, en otras palabras, aquellas matrices que tengan determinante diferente de 0 van a tener inverso.
Solamente aquellas que tengan determinante diferente de 0 van a tener inversa. Entonces, si una matriz cuadrada tiene determinante diferente de 0, yo puedo afirmar, yo puedo decir que existe. ¿Qué va a existir? Su matriz inversa. Y esa matriz inversa se va a denotar así, ¿ves? Con a a la menos 1. A a la menos 1 va a representar la inversa. Y esa inversa va a cumplir esto, mira, que esa matriz A multiplicada por la inversa te tiene que dar la matriz identidad. ¿Se acuerdan que en el primer video hablamos de matriz identidad o no? Claro. Una matriz identidad es aquella matriz donde en toda la diagonal principal valen unos y todos los demás son ceros. Ahora, profe, ¿usted por qué ha elegido A por la inversa? ¿No puede ser al revés también? Puede ser la inversa por el mismo A. Entonces la inversa por el mismo A, si me da la identidad, entonces esa A a la menos 1 es la inversa. Esta es la definición, señores, ¿ya? De la matriz inversa. ¿Ya? Esta definición no hay que olvidar. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver cómo se calcula la inversa y vamos a ver ejemplitos de matriz inversa. ¿Ya? Eso sería todo por el momento.